Desde este momento la clase está siendo grabada. Vamos a compartir pantalla. Lo que nos dicen es que estamos en la diapositiva número 23. Esta segunda parte, vamos a ver. Vista normal. Ok, eso es lo que nos tocaría ver entonces el día de hoy. Ya. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con nuestra clase. Habíamos quedado en la diapositiva número 23 hablando sobre lo que es las audiencias, ¿no? Estamos hablando desde ya de lo que son los actos procesales y una de los principales, ¿no? En este nuevo esquema de procesos por audiencia, precisamente son pues las audiencias. Etimología y concepto, ¿de dónde viene esta palabra audiencia? La palabra audiencia viene del verbo audire, que significa oír o escuchar. Se supone que las audiencias van a ser presididas siempre por el juez, ¿no es cierto?, en base a ese principio de dirección, ¿no? E inclusive, si el juez no está dirigiendo ni llevando adelante las audiencias como director del proceso, pues eso está sancionado con nulidad. Por otro lado, se supone también que el proceso ordinario, para que más o menos ya vayamos escuchando esas palabritas, pues está compuesto por dos audiencias, ¿no? Una audiencia preliminar, una audiencia complementaria, y hay una tercera audiencia que es para la lectura completa de sentencia, que seguramente con el tiempo va a desaparecer, porque no tiene mucho sentido a quien nos estén llamando ya solamente para escuchar la lectura de dicha resolución. ¿Cuáles son las características que tienen las audiencias en general? Estas características a título de principios o como ustedes quieran llamar. Por un lado está el tema de la inmediación. Nosotros ya hemos visto, ¿no es cierto?, en una anterior unidad, en la unidad 2 del proceso civil, o el proceso titulaba, donde prácticamente ahí está contemplado ya el principio de inmediación, el cual, para refrescarle a la mente, pues es aquel que consiste en el contacto directo que tiene el juez con las partes, así como un profesor con sus estudiantes, ¿no? Y que eso facilita, ¿no es cierto?, la transmisión de pensamientos, solicitudes, peticiones, que el juez tenga ese contacto directo con el demandante, con el demandado y demás. Otro de los principios de la audiencia o características está, por ejemplo, el de concentración y eventualidad, ¿no? Ese también es otro de los principios que hemos visto, ¿no es cierto?, en la unidad de principios, los cuales tienen por objetivo el tratar de concentrar la mayor cantidad de actos jurídicos para ser ejecutado en la menor cantidad de actos jurídicos. Si ustedes revisan el artículo 366, el 368, el uno audiencia preliminar, el otro audiencia complementaria, ahí van a ver que hay una lista aproximadamente de 6 actos procesales que el juez hace ahí en la audiencia, entre otros más que se van ahí presentando. ¿Por qué es concentración? Porque tratamos de hacer lo más que podamos en ese acto jurídico que se llama audiencia. Las notificaciones anticipadas. Bueno, el tema de que todos estén ahí con presentes, ¿no es cierto?, en las audiencias, acompañados de sus abogados, pues también eso va a posibilitar de que todas las resoluciones que el juez está emitiendo en esa audiencia, pues todos ya van a quedar notificados en audiencia. Cuando se suspende una audiencia y están presentes ambas partes porque, qué sé yo, ha concluido, digamos, la audiencia preliminar, pues el juez igual va a notificar a todos ahí, en el acto. Quedan ya notificados porque están presentes en dicha audiencia. Se supone también que pues las audiencias son presididas o por la autoridad jurisdiccional o por el conciliador. La conciliación previa solamente se va a presentar en los procesos ordinarios de forma obligatoria y en el resto de los procesos, pues la conciliación previa es optativa. Eso quiere decir que el que quiere, pues promueve y el que no quiere demanda directamente.
pero si es un proceso ordinario, sí o sí se tiene que ir por conciliación previa, a no ser que nos encontremos en alguna de las excepciones establecidas en el artículo 293, ¿no? Ahí hay algunos casos donde, aunque el proceso sea ordinario, tú no estás obligado a promover la conciliación previa. Por dar un ejemplo, recordar algunos de ellos. Cuando la parte contraria es una persona incapaz, ¿no? Si es un menor de edad o es un enajenado mental, pues en esos casos no tienes que promover la conciliación previa porque ellos están incapacitados y su tutor o curador pues no tiene el poder de disposición. Para ir a conciliar tienes que tener poder de disposición, es decir, de decisión, porque te pertenece, porque es una renuncia directa a tu derecho, ¿no? Y hay otros casos más en el 293, por ejemplo, que tenga un domicilio fuera del asiento jurisdiccional, fuera del departamento, donde no se va a promover tampoco la conciliación previa y se va a optar directamente por presentar la demanda. El hecho de que no se promueva conciliación previa no significa que no exista la conciliación intraprocesal. Se supone que las audiencias tienen que ser realizadas en idioma español. De lo contrario, si es que hay personas que hablan otro idioma, pues tendrán que estar con un traductor, pues, autorizado, ¿no? No se vayan a creer que hay mucha formalidad en el traductor, que tiene que estar registrado en el Tribunal Departamental de Justicia. Allá en Sucre, por ejemplo, que hablan bastante quechua por allá, cuando uno de las partes era quechua parlante, pues se buscaba, ¿no? Se buscaba algún funcionario, ya sea un oficial de diligencias, un auxiliar que hable el quechua y que participe en la audiencia como traductor. Continuidad. Este principio o esta característica es muy importante. Esto quiere decir que la audiencia tiene que completarse en todos sus actos y etapas. Si el 366 dice que hay 6 actos jurídicos procesales, pues tenemos que terminar los 6 en una sola audiencia, de un solo jalón, como quien dice, ¿no? Si el 368 establece 6, 7 actos procesales a ser realizadas, pues tenemos que terminar todo. Es muy importante, sobre todo porque el juez va a terminar con una resolución donde la parte ya va a saber cómo termina pues este proceso. Aunque la sentencia no sea dictada de forma total, por lo menos ya tenemos la parte resolutiva, es decir, ese famoso por tanto donde uno ya sabe si ganó o perdió el proceso, ¿no? Publicidad, una de las características más difíciles de que se apliquen hoy en día a raíz de que los jueces son enemigos de la publicidad, les incomoda a la gente, les incomoda al público. Generalmente el pretexto de siempre es, no, aquí solamente tengo un par de asientos, ¿no? Uno para usted y su abogado y otro para la otra parte y su abogado, así que por favor nadie más entra, ¿no? Mal, porque se supone que, ya hemos visto, ¿no es cierto?, el principio de publicidad, se supone que el pueblo pues es el fiscalizador y las audiencias pues tienen que ser públicas, a no ser, por supuesto, esa excepción de privacidad o que el proceso tenga que ser llevado pues de forma confidencial, ¿no? Bien. Y por último, otra de las características es que las audiencias son documentadas. ¿Qué quiere decir eso? Que va a quedar pues una constancia. Si bien la audiencia es oral, el secretario va a elaborar el acta circunstanciada, el cual consiste pues en todo lo que los actos que se desarrollan en la audiencia van a quedar registrados de forma escrita. Debería el secretario hacerlo al mismo tiempo, ¿no? Pero algunos optan por una grabación. Una grabadora usan ahí y luego transcriben. Precisamente vamos a hablar de lo que es el acta, ¿no? Esta debe ser realizada por el secretario. Ramiro Arcínega, por ejemplo, hace ahí una consideración, ¿no? Que los secretarios deberían tener la habilidad de transcribir, pues, con rapidez y facilidad todo aquello que ocurre en la audiencia. Obviamente que el secretario no va a escribir todo, ¿no? Las partes más importantes. Queda ahí latente cuestiones como que, ¿qué tal si hay algo fundamental o trascendental que es para mí y el secretario considera que no y no lo escribe? Sí, puede pasar eso. Ahora, algunos juzgados lo que optan es por usar la grabadorita, ¿no? Y el secretario está parándose de un lugar a otro, llevando la grabadora aquí, allá, allá. Es depende. La doctrina dice que el secretario debería escribir y usar la grabadora cuando van a hacer una inspección judicial. Claro, porque ahí no tiene, pues, ¿no? Su computadora, qué sé yo.
¿Qué debe contener el acta? Desde ya se supone pues el lugar, ¿no es cierto? El lugar, la fecha, la hora, el nombre los nombres de las partes que están interviniendo, el control de asistencia, va a ir ahí el desarrollo, la descripción de los actos procesales, de las distintas peticiones que hagan las partes, las resoluciones que el juez va a emitir. Y por último, esa acta va a llevar pues la firma de conformidad, ¿no es cierto?, de todas las partes que han participado. El actor, el demandado, sus abogados, juez y secretario. Cualquier observación se la puede realizar en el acto. No sé si alguien puede dar lectura, por favor, al artículo 98 del Código Procesal Civil. Lo tengo, doctor. ¿El párrafo? Artículo 98 acta. Adelante. ¿Sí? Primero, lo obrado en audiencia se documentará en acta resumida que la o el secretario labrará durante su transcurso o en plazo máximo de 48 horas bajo responsabilidad. 2. Para asegurar la fidelidad del acta, las partes podrán pedir aclaraciones o complementaciones y formular observaciones, las cuales se resolverán de inmediato. 3. Las actas deberán contener 1. Lugar, fecha, hora y expediente al que corresponde. 2. Nombre de las o los intervinientes y constancia de la asistencia o inasistencia de las o los obligados para comparecer, indicándose en su caso el motivo de la ausencia si se conociere. 3. Relación circunstanciada del obrado. 4. Peticiones de las partes o resoluciones de la autoridad judicial dictadas en el desarrollo de la audiencia. 5. Firma y sello de la autoridad judicial y de la o el secretario. Ahí termina, doctor. Ok, muy amable, muchas gracias. Bien, seguimos. Clases. Bueno, ahí hay que complementar un poquito esta diapositiva. No sé si la tienen impresa o la tienen en la computadora. Cuando hablamos de clases, estamos hablando en realidad de la conciliación. ¿Ya? Entonces sería clases de conciliación. Eso falta colocar en la diapositiva. Las mismas pueden ser previa e intraprocesal. ¿Qué es la conciliación previa? Yo generalmente los procesos los desarrollo en la materia de práctica forense civil y todo lo demás, lo que sería, digamos, la parte de teórica, doctrinal y conceptos, pues los manejo en esta materia, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que el otro semestre estemos todos para desarrollar esa materia o de repente también la llevan con el doctor Cardona, ¿no? Que también es docente de la misma materia. Bien, pero por lo general los procesos yo los desarrollo en la materia de práctica forense civil. Aquí vamos a ver si un poquito. Tenemos por ahí un retorno. Ya, ahora sí. Bien. Tenemos dos clases de conciliación. Por un lado está la conciliación previa y por otro lado está la conciliación intraprocesal. ¿Qué es la conciliación previa? La conciliación previa forma parte de los procesos preliminares, ¿no? Es un proceso preliminar. La conciliación siempre es voluntaria, pero para promoverla, a veces te obliga pues la ley, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a presentar una demanda ordinaria, sí o sí estoy obligado a promover la conciliación previa, ¿ya? Aún así, ya hemos visto, ¿no es cierto?, el 293, donde tenemos ciertas excepciones, donde aunque el proceso sea ordinario, no estamos obligados a conciliar. Ok. Ahora, esta conciliación previa la lleva adelante un conciliador. Es un conciliador que no es juez conciliador, solamente se llama conciliador. Se supone que el conciliador es una persona que puede ser abogado, puede ser psicólogo, podría ser, ¿por qué no?, un trabajador social, un sociólogo, es decir, profesiones del área social, ¿no?
En mi criterio, deberían ser solamente abogados y por lo menos tener la misma experiencia o ejercicio mínima que un juez. Por lo menos unos 5 años de ejercicio antes de ser conciliador. Esto para conocer, pues, un poco mejor, ¿no es cierto?, distintas áreas de la vida y sobre todo, pues, ahondar un poco más los conocimientos en el derecho para evitar estar firmando actas de conciliación que vayan en contra de la norma. Esa es la idea. Pero la ley está así. Puede ser conciliador cualquier profesional del área social. Si bien yo, si voy a demandar en un proceso ordinario, estoy obligado a promover la conciliación, lo que no estoy obligado es a conciliar, ¿no? No estoy obligado a conciliar. El que quiere concilia y el que quiere no concilia. Pero sí estoy obligado a asistir como demandante. El demandado o futuro demandado verá pues si asiste o no asiste. Una vez que superamos esta etapa, si conciliamos, pues sale un acta de conciliación, el cual va a ser seguramente aprobada por el juez. Y en su defecto, si no hemos logrado conciliar, bueno, estamos habilitados y listos para entrar al proceso de fondo y deberé presentar yo mi memorial de demanda acompañando esa acta donde se nota el fracaso de la conciliación. La conciliación previa está reglada, ¿no es cierto? Van a poder encontrar sobre ella los artículos 292, 294, 296, 234 y siguientes del Código Procesal Civil. La otra, la conciliación intraprocesal. La conciliación intraprocesal es la que realiza el juez. Es el juez la que la va a promover dentro del proceso, por eso se llama intraprocesal, ¿no? Fíjense ustedes que aquí ya no vamos a llamar al conciliador porque toca conciliar, es el juez el que dirige y la promueve y la desarrolla. Si es un proceso ordinario, pues la van a ver en el 366, parágrafo primero, numeral 2. Si es un proceso extraordinario, están ahí sus procedimientos, creo que es el artículo 370, que a su vez dice que, además de lo que señala ese artículo, todo lo pertinente al ordinario tiene que realizarse en un proceso extraordinario. En los procesos de estructura monitoria, pues igual va a haber una conciliación intraprocesal si la otra parte plantea excepciones. Si no plantea excepciones, no va a haber audiencia y no va a haber posibilidad de una conciliación intraprocesal. Bien, los expedientes. ¿Qué son los expedientes? Bueno, se supone que los distintos actos jurídicos que vamos a ir desarrollando en lo largo y ancho de la tramitación del proceso, pues tiene que constar esto indefectiblemente en papel. Esto con la finalidad de que exista pues una documentación que acredite que este proceso ya se ha llevado adelante para evitar pues posiblemente, quién sabe a futuro, el intento nuevamente del mismo proceso, ¿no? Entonces, como ya hay un antecedente, hay documentos que acreditan que ya se ha llevado adelante el proceso, pues no va a haber duplicidad. Todos los memoriales, las actas, las certificaciones van a estar ahí foliados, ¿no es cierto?, en el expediente, los cuales van a ser introducidos pues de forma cronológica y sistematizada. Estos expedientes pues están costurados y están foliados. Los expedientes pueden estar compuestos por uno o más cuerpos, ¿no? Cada cuerpo tiene un total de 200 fojas. Fojas es el término técnico jurídico para decir página. Y solamente se folía en el anverso, ¿no? El reverso se dice vuelta. Por ejemplo, si hay un documento a foja 5 y quieres resaltar algo que está detrás de foja 5, entonces dices, cumpliendo su resolución de fecha 5 de abril de 2016 de foja 5 vuelta, con eso estoy diciendo en el reverso de fojas 5, ¿no? Entonces, esa es la forma de cómo están pues estructurados y organizados los distintos expedientes. El préstamo, o sea, con eso nos referimos a solicitar el expediente. Cualquiera de las partes o sus abogados, y es más, los procuradores también, y cualquier persona tiene todo el derecho de pedir y solicitar cualquier expediente, sea o no parte del proceso. Hay ya bastante jurisprudencia, sentencias constitucionales que han establecido la publicidad de todos los procesos, menos aquellos que están realizados con reserva, ¿no? Por otro lado, el artículo 100 también del Código Procesal Civil establece un procedimiento para aquellos casos en que te niegan el acceso
a un expediente, más aún peor, ¿no? Si es que tú eres parte en dicho proceso. La reposición. Hablamos de reposición cuando el expediente se extravía. Cuando el expediente pues se ha perdido o ha sufrido algún daño irreversible, es decir, ha desaparecido por X o Z motivo. ¿Qué vamos a hacer? Hay que meter un memorial a la autoridad jurisdiccional para hacerle conocer el extravío del expediente, ¿no? El juez va a dar un plazo de 10 días para ambas partes para que ellas vayan adjuntando todo lo que tengan del expediente. Por eso es bueno que ustedes como abogados tengan para su archivo propio una fotocopia de todo el expediente. Entonces, conforme van llevando adelante el proceso, pues van solicitando, ¿no es cierto?, las fotocopias y esto lo paga el cliente, ni siquiera lo van a pagar ustedes, ¿no? Entonces, no es un tema ni para decir que yo soy tacaño y no quiero sacar. Lo va a pagar mi cliente, así que yo tengo que tener, por si pasara cuestiones como esta, que el expediente se haya extraviado, así yo voy a poder adjuntar una fotocopia. No importa si es una fotocopia simple, pues igual va a servir, ¿no? Hay algunos casos, no sé si alguno de ustedes ha estado pudiendo trabajar o viendo algún casito por ahí, donde los expedientes están bajo custodia, ¿no? Cuando un expediente se coloca bajo custodia, pues cuando ha habido pues alguna violación, quién sabe, una sustracción de algún documento o alteración, mediante resolución, sí, el juez va a ordenar que ese expediente esté bajo custodia. Quiere decir que si alguien lo quiere ver, lo tiene que hacer delante de las narices del secretario, lo revisa, lo analiza y luego dejarlo, ¿no? El archivo. Una vez que el proceso ha terminado, ya sea de forma ordinaria, ordinaria será pues que ha terminado con lo común, lo corriente, lo habitual, lo de siempre, es decir, una sentencia. Lo extraordinario será aquello que es no ordinario, ¿no? Por ejemplo, que hayan firmado un acuerdo transaccional, que hayan firmado una conciliación, que haya habido un desistimiento del proceso, o quién sabe, ha habido el abandono del proceso y el juez ha emitido la extinción por inactividad. Bueno, una vez que los procesos pues terminan, se supone que estos no van a quedar ahí todo el tiempo en los anaqueles del juzgado. Cada 6 meses el secretario tiene la obligación de hacer una limpieza de esos anaqueles y de elaborar pues una lista de todos aquellos expedientes que van a ser enviados al archivo. El archivo del Tribunal Departamental de Justicia se encuentra en el colegio, frente al Colegio Florida, ¿no es cierto? Entonces, esos expedientes van a ser remitidos en ese lugar. Cuando pasa mucho tiempo y tu expediente ya está archivado y tú necesitas dar movimiento, plantear un incidente, pues primero tendrás que ir al juzgado a buscar el libro de archivos. Una vez que tienes el libro de archivos, vas a sacar una fotocopia a la hoja, la cual tiene el dato del archivo de tu expediente. Y vas a ingresar un memorial solicitando al juez ordene el desarchivo. Presentado el memorial, el juez ordena, se manda al Colegio Florida, tú lo tienes que gestionar, ¿no es cierto? Y una vez que esté ahí en el Colegio Florida, bueno, frente al Colegio Florida en el archivo, pues ahí se va a ver el tema de llevarlo nuevamente a la oficina del juez. Demora, a veces demora 2, 3 semanas, hasta un mes puede demorar, ¿no? Y de ahí ya tendrías el expediente para que tú puedas, pues gestionar lo demás. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Dicen, por favor, la contraseña para entrar desde la computadora. ¿Alguien puede pasar la contraseña al grupo de WhatsApp? Yo, la verdad, no veo ninguna contraseña cuando envío el enlace, pero creo que a ustedes les aparece. A ver, por A mí otro no me lado, apareció, Lucen. ¿sí? Por favor, A mí no me escribe. apareció. Qué raro, es que hay una compañera, creo que quería entrar del grupo de WhatsApp y recién me estoy percatando yo del mensaje. A ver, ¿dónde están ustedes? Docentes, padres, ni siquiera los encuentro. Buenas tardes, licenciado. Soy yo, Viviana Guarachi. Lo que pasa es que desde mi celular es muy bajo el volumen y no se escucha bien. Por eso pedía por la computadora, porque no sale ahí. No sé por qué le sale una contraseña automática, pero yo no la puedo ver. Ya. De todas formas, sería bueno que solucione ese problema conectando un parlantito por Bluetooth o de repente colocándose audífonos. De todas formas, la clase está quedando grabada, pero ya es pérdida de tiempo para usted porque va a estar 2 veces con lo mismo, no tiene sentido. Trate de solucionar ese problema. ¿Cuál sería la sanción para el juzgado que bajo su responsabilidad se extravía un expediente y ante qué instancia se reclama?
Bueno, desde ya, sí es una interesante pregunta. Desde ya se supone que tendremos que, uno, poner en conocimiento del juez y el juez va a conminar seguramente al secretario y al auxiliar a la búsqueda y hasta encontrar ese expediente. De no ser encontrado, bueno, pues lo que tú puedes hacer es presentar una denuncia, ¿no es cierto?, al juez disciplinario, porque esos funcionarios son responsables porque los expedientes pues están en su poder, están en sus manos, ¿no? Seguramente les van a dar pues, una sanción pecuniaria si es que no ha habido una responsabilidad mayor, es decir, ¿qué tal si una de las partes ha desaparecido el expediente por encargo y ha recibido una suma de dinero? Es ya más difícil comprobar eso, ¿no? Pero de darse el caso ya podrías estar iniciando también un proceso penal. Ellos son funcionarios públicos, tienen responsabilidad como todos nosotros, civil, penal, pero además tienen una responsabilidad disciplinaria y están sujetos a la justicia disciplinaria. Bien. ¿Dónde estamos? Sí, el tema del archivo estábamos hablando, ¿no? Precisamente hay también una preetapa que se llama el prearchivo. Cuando hablamos del prearchivo, generalmente todavía está el expediente en los anaqueles del juzgado, pero igual tienes que presentar un memorial para solicitar el desarchivo. Bien, nos toca entrar al tema de las nulidades de los actos procesales. Hemos dado una conferencia, no sé si hemos puesto el enlace en el grupo en plataforma. No sé si les he puesto igual algún trabajo práctico a ustedes o a los chicos de plataforma, pero de todas, perdón, de presencial. Hay una conferencia, por un lado, de mi parte y también del doctor Marco Antonio Goitia. La van a encontrar, les estoy dando el dato, la van a encontrar en la página de Gaceta de Derecho. Tienen que entrar a esa página en el Facebook, le dan like y ahí van a ver todos los videos que están haciendo ellos de distintos temas que son muy interesantes, ¿no? No lo digo porque esté yo, hay otras personas en otras áreas y lo hacen muy bien. ¿Para qué? Se las recomiendo, se los doy a título de recomendación. Bueno, ¿qué pasa con las nulidades procesales? Lino Enrique Palacio dice, ¿no? La nulidad procesal es la privación de ciertos efectos, ¿no? Imputados a un acto dentro del proceso, el cual está adoleciendo, pues, de algún vicio, ¿no? Toda vez que no ha sido efectuado con todos sus elementos esenciales, ya que carece de aptitud para cumplir esa finalidad. Bueno, tratándolo de colocar en palabras más fáciles y más sencillas. Nosotros en el proceso vamos a ejecutar distintos actos procesales. Todos esos actos procesales pues se presumen de buena fe, se presumen válidos, verídicos, y por lo tanto, mientras no exista una resolución, pues no se las puede, no pueden ser ineficaces, ¿no? Ahora, cuando nosotros realizamos algún acto procesal, el cual tiene alguna irregularidad, bueno, eso puede viciar de ciertamente el proceso y ese acto puede ser declarado nulo, ¿no? Para ello, ese acto tiene que causar perjuicio, tiene que ser algo realmente perjudicial, no algo tonto, absurdo o superficial, ¿no? Y además de ello, además de causar perjuicio a una de las partes, pues también tiene que provocar indefensión. ¿Qué es la indefensión? Que la parte no haya tenido opción, pues, a defenderse de alguna facultad procesal o algún derecho que quién sabe se le está menoscabando en base a este vicio. ¿Qué es la nulidad de los actos procesales? La nulidad será observada por la parte perjudicada e indefensa. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo provoco la nulidad, pues yo mismo no la puedo plantear después. Tiene que plantearla la parte contraria. Uno, la parte contraria, y otro que tiene que ser algo que le perjudique, no tiene que ser una tontería, ¿no? Por eso dice, siempre que esta no haya generado el defecto. La parte agraviada no puede alegar nulidad sobre su propia falta, ¿no? Por eso les digo, si yo cometo el vicio de nulidad, más adelante no puedo yo demandar nulidad. Tiene que ser sí o sí la otra parte. Ahora, la nulidad puede ser declarada a solicitud de una de las dos partes o también puede ser declarada por el juez de oficio. Muy raras veces, pero se supone también que el juez tiene la obligación de llevar adelante todo el proceso sin que
tenga o contenga algún vicio de nulidad. Alguien, por favor, si puede leer el artículo 106, parágrafo 1 del Código Procesal Civil. Artículo 106. Sí, por favor. Declaración de la nulidad. Parágrafo primero. La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte en cualquier estado del proceso cuando la ley la califique expresamente. Muy bien, muchas gracias. Córtenlo su audio para que no haga el eco. Muy amable. Bien, entonces ahí el artículo 106 en su parágrafo primero, pues ni más ni menos lo que acabamos de decir. La nulidad puede ser planteada por cualquiera de las partes, obviamente la parte perjudicada, y también podrá ser pues decretada por el juez de oficio, o sea que nadie le dijo al juez, el juez se percató como director del proceso y de que había un acto irregular y decide declarar la nulidad del mismo. Principios. Bueno, así como el derecho procesal civil tiene sus propios principios, pues los distintos institutos que conforman o están dentro del derecho procesal civil, pues estos también tienen sus propios principios, ¿no? Aunque no están escritos de forma clara y positiva en la ley, estos están pues de forma subyacente, ¿no? Por ejemplo, vamos a analizar los principios que son como requisitos o presupuestos para que el juez sí pueda sancionar con nulidad un acto determinado. El primer principio se llama el principio de legalidad. El principio de legalidad consiste en que si tú pides la nulidad de un determinado acto procesal, pues la ley tiene que sancionarla de forma previa como nulo. Si no está establecido así en la ley, no puedes pedir la nulidad. Tenemos varios ejemplos donde el propio Código Procesal Civil señala cuando un acto pues es decretado o sancionado con nulidad. No sé si me pueden ayudar con el artículo 75, parágrafo 5. Código Procesal Civil. Y alguien más revise el artículo 78, parágrafo 3, porque vamos a leer ese también. El parágrafo 5, ¿no? Por favor, Cintia Marlene. ¿Qué parágrafo, por favor, doctor? ¿El 5? Sí. Ya. Dice, si la citación por célula se hubiera practicado en el domicilio indicado por parte del demandante y de tal domicilio resultara de ser falso, la diligencia será nula. Ok. Si ustedes escuchan con atención, dice, ¿no? Si vos vas a señalar un domicilio que es falso, pues vamos a sancionar con nulidad. A eso se refiere el principio de legalidad, que la ley sancione con nulidad ese determinado acto procesal. No sé si Eduardo lo tiene el otro artículo, por favor. 78, dijo Licen. Lo tengo, doctor, el tercero, ¿no? Eduardo, lo tiene listo. Agregadas las publicaciones al expediente, si la parte demandada no compareciera en el plazo de 30 días, contados desde la primera publicación, se le designará defensor o defensor de oficio con quien se entenderán ulteriores actuaciones. Alto ahí. Es obligación de la defensora o defensor procurar que la parte demandada tome conocimiento de la demanda, así como la defensa y seguimiento de la causa hasta la conclusión del proceso bajo pena de nulidad. Ahí está, suficiente, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, la norma establece que el abogado defensor de oficio pues tiene que hacer un seguimiento al proceso y es más, tiene que buscar a la persona que está representando. Y si él no cumple con esa función, esto también va a ser sancionado con nulidad. Hay una página en el Facebook de Elías Tordoya, uno de mis exalumnos de la Domingo Sabio, el cual ha estado realizando también conferencias por internet de forma gratuita. Había una que dictó el doctor Gonzalo Castellanos Trigo, ahora último, recién y precisamente hablando de las nulidades procesales. Entonces, la recomendación es que ustedes vayan de a poquito, ¿no es cierto?, viendo esas conferencias porque uno aprende.
Él decía, no puede ser posible que todos los actos procesales sean penados con nulidad, hablando de este principio de legalidad. Por eso es que la ley escoge cuidadosamente aquellos actos delicados para sancionar con nulidad en caso de que no sean realizados como la ley establece, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el principio de legalidad? De que esa nulidad esté específicamente sancionada y establecida en la norma, ¿ya? Ahora, Vescovi, Enrique Vescovi, desarrolla una categoría distinta, como atacando al principio de legalidad, y es muy interesante, ¿no? Él habla de las garantías procesales. ¿Qué tal si ese vicio es tan profundo, es tan preponderante, trascendente, que aunque no está en la ley sancionado con nulidad, pero debería sancionarse? ¿Qué hacemos? Él considera que el principio de legalidad se ve seriamente afectado porque en aquellos casos donde haya una extrema indefensión, un quebrantamiento al debido proceso, que además son derechos constitucionales, no importa que no esté en la ley, no importa que no cumplamos con el principio de legalidad, pero igual debería sancionarse la nulidad del acto procesal, ¿no? Son teorías que ponen pues medio interesante la discusión para que tú las puedas utilizar, quién sabe, en un futuro proceso judicial. Esto lo hemos sacado, por si acaso, del libro de Ramiro Arcíniga Bigman. Aquí lo tengo justo ahora, se los puedo mostrar. Instituciones del Código Procesal Civil, que es en lo que hemos inspirado las diapositivas que tengo aquí, además de otro autor, Fabio Chacolla, autor chuquisaqueño, ¿no? Bien, su libro Derecho Procesal Civil, el de Fabio Chacolla. Tenemos otros principios, por ejemplo, el de trascendencia. El principio de trascendencia tiene que ver con que ese acto, ese vicio, esa irregularidad, tiene que ser algo realmente importante, no simples errores insignificantes, no simples cuestiones que no afectan, que no causan perjuicio, que no te provocan indefensión, sino aquellas que tienen que ver con algo que realmente pues te ponga en una situación donde no te ha dado oportunidad de hacer algo, ¿no? Por ejemplo, miren, les voy a dar un caso. Una de mis alumnas, de sus compañeras, de ustedes, me trae un día una citación donde lo demandan a su hermano por asistencia familiar. El hermano vive aquí en Santa Cruz de la Sierra, la ciudad, y lo habían citado por decir algo, en Montero, en el domicilio de los padres, ¿no? Entonces, claro, la hermana vive con los padres, él ya estaba separado, ya vivía aquí en Santa Cruz de la Sierra. Vienen a la oficina los dos, por supuesto, ¿no? Y me dice, bueno, doctor, ¿qué hacemos? No se olviden, el abogado siempre da las opciones, cliente toma las decisiones. Chicos, se va a cortar la comunicación, me dan 2 minutos para restablecer el enlace, voy a mandar un nuevo enlace, ¿ya? Pero a ver, seguiremos hasta que se corte. No va a haber descanso, vamos a hacerlo seguido. Bien. Entonces, les decía, abogado da las opciones, cliente toma las decisiones. A ver, vayan pensando. Ahí está el cliente, le han demandado asistencia familiar, ustedes son los abogados, lo han citado en el domicilio de sus padres, no así en su domicilio de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué haría